Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar y la hora en el que usted se disponga a participar o visualizar la grabación del día de hoy. En nombre del Instituto de NIF le doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del día de hoy, en donde estaremos tratando la NIC 9, NIC 15 y NIC 16 con nuestro expositor José Carlos Capuñay, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta su casa, el Instituto de NIF, por supuesto, conjuntamente con Club de Contadores. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a esta plataforma para dictar, en este caso, la tercera sesión del día de hoy. Sin más preámbulos, cedo a usted la sala para que pueda dar inicio a esta sesión. Ok, muchas gracias, Blanca. De hecho, muy buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien en casa. Por favor, cuídense mucho. Ya se sabe que pues las movilizaciones han empezado, así que es muy probable que se espere un rebrote de este virus. Desde mi hogar hasta sus hogares, el mejor deseo para que todos se encuentren muy bien. Y bueno, con todos los ánimos de que todavía siguen empeñados en seguir estudiando. De hecho, vamos en nuestra tercera sesión. Vamos a continuar con el tema de arrendamientos. Ya la última vez empezamos hablando del tema de cómo debería registrarse un arrendamiento. Bueno, hasta la fecha ya sabemos qué contratos están dentro de su alcance, cómo identificar si esos contratos pueden contabilizarse como arrendamiento. Finalmente, los contratos identificados, cuáles pasarían a contabilizarse, cuál es el modelo de contabilización y finalmente pues ya empezamos a trabajar estos papeles para poder hacer los cálculos, ¿no? En la clase pasada llegamos a realizar el cálculo sobre un contrato que estaba con pagos vencidos, ¿sí? Si no me equivoco, a ver qué último por acá, este era en moneda funcional, ¿no es cierto? Como les mencioné, el papel de trabajo, porque mi Excel está programado de esa manera, ¿no? Como estoy en Perú, el sol se entiende como moneda de efecto. Cuando ustedes vean el símbolo sol, que es una S con un slash, eh, se refiere a la moneda, plantéenlo como si fuera su moneda funcional, la moneda del lugar donde nos están viendo, ¿sí? El día de hoy ya vamos a empezar a manejar el efecto del diferencial cambiario, porque esto es algo que no se trata mucho al momento de hacer el cálculo del pasivo por arrendamiento. Acuérdense que normalmente, al menos en la práctica, lo que sucede es que cuando tienen un alquiler, este alquiler no te lo dan en tu moneda funcional, sino ver que si es un alquiler de un inmueble sobre todo, lo que se trata de aprovechar es que esté indexado con el mercado inmobiliario, ¿no? Y normalmente este lo demanda pues una moneda fuerte como es la moneda estadounidense, ¿no? El dólar americano. Entonces, si, o en todo caso, si ustedes tuvieran un alquiler pagado en una moneda diferente a su moneda funcional, eso es lo que tienen que controlar, porque ese pasivo que ustedes van a tener registrado aquí, este pasivo el cual ustedes registran en el momento inicial, luego tienen que ir amortizando. Pero este pasivo, como es un pasivo en moneda extranjera, debería generar diferencia de cambio, ¿no? E incluso, tanto la evolución de ese pasivo como su diferencia en cambio, así como el derecho de uso con su depreciación, nos va a generar unas diferencias para efectos fiscales, para efectos tributarios en cada país. Entonces, estas diferencias tienen que ser consideradas para hacer el cálculo de diferido bajo NIC 12, ¿sí? De hecho, en la clase pasada me hicieron varias preguntas respecto al tema de NIF para pymes, ¿no? Bueno, las NIF para pymes todavía no incorporan esta revisión, todavía está en revisión, pero me parecería extraño que lo incorpore, dado de que solamente buscarían hacer un poco más complejo el cálculo que ya tienen como NIF para pymes. El NIF para pymes todavía continúa la estructura de clasificación, ¿no es cierto? Pero básicamente es el reconocimiento del gasto contra una cuenta por pagar. Entonces, si hubieran dudas respecto a la aplicación de NIF para pymes o en todo caso buscaran adoptar este modelo, yo les pediría que esas consultas me las puedan hacer a través de los medios que yo les he recomendado, redes sociales o mi celular personal, para poder conversar al respecto, ¿sí? Porque en cada país va a depender un poco de la regulación y de qué capacidades tienes para poder controlar eso. Como ya lo vieron en el cálculo de la semana pasada, no es tan complejo, ¿no? Básicamente es un tema de práctica y dicho sea de paso, estos cursos están desarrollados para que lo podamos practicar. Y bueno, si ustedes están cómodos con esta forma de desarrollar, va a ser suficiente para que ustedes puedan llevar el control en sus empresas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Eh,
Si no me equivoco, nosotros partimos de esto. Ahora, yo les voy a volver a enviar esta hoja de trabajo porque les he hecho unos pequeños cambios al detalle que tenemos acá. Les he agregado un par de contratos más porque la mayoría estaba interesado en saber cómo nos afectaba estos cambios que metió el el día jueves. Entonces yo, muy atento a mi público escuchante, ya incorporé unos casos para ver el tratamiento, ¿no? Lo ideal sería que podamos llegar hasta este punto. Igual me voy a tomar el tiempo que sea necesario para que ustedes puedan entender cómo se desarrollan los papeles de trabajo, ¿sí? Antes de entender el cambio que se ha producido a partir del COVID, primero tenemos que entender cómo se calcula, cómo se controla su diferido y además cómo se dan las modificaciones antes del COVID, ¿sí? Entonces, con estos contratos vamos a llegar a ese objetivo. Si alguien tuviera alguna pregunta al momento, me gustaría que me la haga antes de empezar, ¿sí? Si todo está claro, empezamos nomás. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dar inicio al desarrollo de la hoja de trabajo, ¿sí? En este caso, vamos a desarrollar este segundo contrato, ¿no? Donde el proveedor es Industrias del País. Todos pueden ver el Excel. ¿Me pueden responder con un sí grandote en el chat? ¿Está habilitado el chat para todos? Sí, doctora, adelante. Ay, excelente. ¿Todos pueden ver el Excel? Creo que sí, ¿no? Si alguien no puede ver el Excel ahí por el chat me reclama, profe, no puede ver el Excel. Bien, entonces, estábamos hablando del proveedor Industrias del País. El activo que va a ser arrendado en este caso es una maquinaria para la producción. El importe del alquiler es $10.000. El tipo de pago es anticipado, entonces aquí estamos contemplando otro cambio también, no solo la periodicidad del pago. A ver, quiero ver, recién me han llegado las preguntas. Ah, todo acá, perfecto. Ah, me comentan que no les ha llegado el Excel para desarrollar los cálculos. Igual no se preocupen porque este Excel está más actualizado todavía y ya les va a llegar con mayor detalle. Así que esperemos que... igual tenía entendido que estaba subido en la plataforma, ¿no? Pero bueno, debe haber sido un tema de tiempos nada más, ¿sí? Igual ahorita lo vamos a resolver. Les pido por favor presten atención. Ya saben que acá la semana pasada resolvimos este primer caso. Hoy vamos por este segundo caso, ¿sí? Estos dos papeles de trabajo son la base. Esto yo les voy a compartir. Y lo demás les voy a decir en qué momento ustedes me tienen que prestar completa atención, tomar pantallazos y todo, porque hay ciertos hojas de trabajo que les voy a pedir que ustedes no desarrollen. Yo lo voy a hacer en clase, pero ustedes también lo tienen que desarrollar, ¿sí? Porque se hacen en teoría con estos dos nada más. Entonces, vamos a este segundo. Le estaba contando. Alquiler de $10.000, tipo de pago anticipado, periodicidad mensual. Ya hay dos cambios hasta el momento. La renta se actualiza, no. Eh, Plazo del contrato tenemos del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, ¿sí? Me dicen que hay una renovación automática. Cuando digo que hay una renovación automática, eso lo pueden tomar de manera amplia. Significa que el contrato te dice, oye, para que tú, o sea, firmamos un contrato de este plazo a este plazo, pero se va a renovar automáticamente a menos que tú me indiques que ya no quieras continuar conmigo. Me tienes que avisar 30 días antes y hacemos el corte del contrato, ¿sí? Me dicen que el plazo estimado de renovación es de 2 años. Ojo, este es un dato resumen, porque en la vida real usted tiene que hacerse la siguiente pregunta, así como lo vimos en las diapositivas, ¿se acuerdan? ¿Tengo alguna opción o algún incentivo para poder renovar? Por ejemplo, no sé, acabo de firmar con un cliente importante por los siguientes 3 años. Y yo he alquilado solamente, en este caso, la maquinaria de producción. ¿Por cuánto tiempo? Un año, ¿no? De junio al 31 de mayo, es prácticamente un año. Entonces, eso significa que solamente voy a tener un año con la maquinaria y mi cliente me ha firmado por 3 años. Me faltan dos. Entonces, el plazo estimado que yo pretendo no indicarle el corte sería aproximadamente de 2 años, ¿sí? Ok, entonces, esa sería un poco la evaluación que tiene que hacer respecto al plazo. ¿Realiza pagos iniciales? No. Tipo de pagos iniciales no aplica. Importe de pagos tampoco aplica. ¿Sí? O sea, en esta parte de acá, un poco para que vayan conociendo más este tipo de esquema de inventario,
ustedes lo que evalúan aquí es si tienen pagos iniciales. ¿Qué significa pagos iniciales? Pagos o costos que ustedes hacen al inicio para poder conseguir el contrato, ya sea modificaciones necesarias para poder utilizar la infraestructura, utilizar el activo, comisiones que ustedes pueden pagar al agente inmobiliario que les ha permitido obtener ese contrato, porque de repente todo el mundo quiere ese espacio dentro de un centro comercial y tienen que pagarle una comisión de corretaje para que les puedan dar ese espacio, o tienen que pagar un derecho de llave para poder utilizar el espacio para vender, por ejemplo. Esas son condiciones que normalmente se aplican para poder revisar esta estructura, ¿no? Muy bien. Entonces, basado en esta estructura de contrato, vamos a resolverlo. Voy a agrandarlo un poquito más. ¿Sí? Y aquí lo que tenemos, a diferencia del primer caso, en el primer caso teníamos una hoja de trabajo del pasivo y una hoja de trabajo del activo, ¿verdad? O sea, dos cuadros, un cuadro de amortización del pasivo y un cuadro de amortización o un cuadro de depreciación del activo. En este caso particular, yo he ampliado un poco la selección para dar un cuadro de amortización en moneda extranjera y un cuadro de amortización en moneda nacional y moneda funcional, ¿sí? Como yo les comenté, este símbolo de acá representa la moneda funcional que estoy tomando en cuenta para lo que hay trabajo, que en este caso es PEN, el sol, ¿sí? Y en el caso del dólar vendría a ser la moneda extranjera, ¿correcto? Entonces, este es un caso donde vamos a controlar los dos efectos. Y bueno, como todo arrendamiento, primero empezamos por los datos, ¿no? Y empiezo poniendo la fecha de inicio, no comienzo el arrendamiento, que les dije por defecto, o sea, para temas académicos estoy diciendo que los dos son lo mismo en este contrato. La fecha de término va a ser ya la fecha contractual más el plazo que estimo voy a renovar por este incentivo económico que tengo, ¿no? En este caso, el plazo de arrendamiento todavía no lo he contado porque acuérdense que yo utilizo la forma contar para usar los periodos en los cuales voy a tener vigente este arrendamiento, ¿sí? La periodicidad es anticipada, como es el contrato, la cuota mensual es 10.000 y esto es en dólares. Y en soles estoy reflejando la fecha del inicio del contrato. O sea, la primera medición que tengo que hacer de mi pasivo por arrendamiento debería ser la fecha del inicio de mi contrato. ¿Y cómo hago esto? Bueno, aquí traigo una fórmula de buscar, simplemente busco esta fecha en toda esta matriz de tipo de cambio, ¿sí? No es nada del otro mundo, tengo una matriz del dólar americano respecto al sol, correcto, siempre tiene que ser respecto a su moneda funcional, y bueno, la lista de todas las fechas en las cuales se toman en cuenta esta diferencia de cambio, ¿cierto? Y esto lo traigo, disculpe, esto lo traigo, ¿sí? Dependiendo de la fecha de inicio. Esto me da que los 10.000 a la fecha de inicio equivalen a 33.700, ¿sí? Bien, entonces lo que hago a continuación es ver los flujos. Como este es un pago anticipado, ¿sí? Son pagos anticipados, desde el 1 de junio del 2019, yo ya hice un pago. Ese primer pago, ¿sí? Ese primer pago yo no lo coloco en este momento, ¿correcto? Porque este primer momento para mí es el momento cero, ¿correcto? Entonces, el primer flujo no lo hago aquí. El primer flujo yo lo hago a este lado, de esta manera, ¿sí? Porque yo aquí, como lo hice la vez pasada, yo sumo todos los flujos del acuerdo. Yo separo el primer flujo y aquí voy a sumar todos los flujos restantes, que vienen a representar los flujos futuros que tengo que traer a valor presente. El pago inicial, el pago adelantado, anticipado, no lo tomo en cuenta porque ya no es un flujo futuro, es un flujo actual, por eso es cero. Los siguientes flujos sí vendrían a ser lo mismo, ¿no? Y en este caso, como no hay cotas variables, lo único que tengo que hacer es tomar este en cuenta, lo fijo, y ya está. Y adicionalmente, para hacerlo todo a la vez, aquí lo que voy a hacer es, en la fecha de inicio vendría a ser la fecha de 1 de junio de 2019. En el mes siguiente, nosotros usamos la función fin de mes, ¿no es cierto? Para tomar en cuenta una fecha inicial, que en este caso voy a poner 31 de mayo. Siempre es el mes anterior a la fecha que estás iniciando, a la fecha del mes en la que estás iniciando, ¿no es cierto? Entonces yo tomo aquí 31 de mayo, que es la fecha anterior al inicio. Y lo voy a fijar. Y le voy a dar la periodicidad, la cantidad de meses que transcurren de esa fecha de inicio, ¿no es cierto? En este caso, 30 de mayo. Pero como me sale fin de mes, lo que yo hago, nada complicado, le sumo el más 1. ¿Sí? Eso es todo. ¿Correcto? ¿Complicado? No, ¿verdad? Entonces yo continúo
hasta el final y siempre me va a dar el detalle adicional, ¿sí? ¿Cómo se corre el flujo si el pago es por los primeros 12 meses? Buena pregunta. Si el flujo es por los primeros 12 meses, o sea, si el pago es por los primeros 12 meses, como me dan un pago anticipado, aquí en la casilla del importe del primer pago, en vez de poner un solo pago de 10.000, pongo este pago por 12, si es la misma cuota. Y si son cuotas variables, pues sumo todas las cuotas variables en esta casilla. Y aquí lo dejo en blanco. Pero no se preocupe porque también tenemos un detalle con pagos anticipados por ahí, ¿sí? O sea, justamente la pregunta que nos han hecho, en ese momento también tenemos un caso para resolver de esa manera. Entonces vamos a terminar con este caso y luego vamos a ir viendo las demás situaciones. Entonces yo continúo hasta abajo.